Welcome to welcome to welcome to Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Queremos encontrar todas las soluciones al sistema y igual x cuadrado, 9 e igual 9, x cuadrado. Así que solucionaremos este sistema algebraicamente utilizando eliminación o sustitución y luego verificar nuestra solución gráfica. Porque ambas nuestras ecuaciones son resueltas por y, vamos a seguir adelante y utilizar la sustitución. Mirando la primera ecuación, si igual x cuadrado, 9, podemos sustituir x cuadrado, 9 por y en la segunda ecuación. Así que esto nos daría x cuadrado, 9 igual 9, x cuadrado. Y ahora queremos resolver esta ecuación para x y realizaremos la sustitución. Para encontrar el valor de y, así que queremos primero tener los x términos cuadrados en un lado de la ecuación, así que agregaremos x cuadrados a ambos lados. Esto nos dará 1x cuadrado más 1x cuadrado o 2x cuadrado, 9 igual 9. Estos dos términos son opuestos, por lo que se simplifican. Así que para el próximo paso, agregaremos 9 a ambos lados de la ecuación. Esto nos daría 2x cuadrados, estos dos términos se simplifican, igual 18. El próximo paso, dividiremos en ambos lados por 2. Así que ahora tenemos por cuadrados es igual a 9. Ahora debemos reconocer esta ecuación, tendremos dos soluciones porque x está cuadrado. Para deshacer el cuadrado en x, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y luego también incluiremos a más o, firme aquí para asegurarse de obtener ambas soluciones. Tenemos x igual más o 3 o x igual más 3 o menos 3. Esto es normalmente como la mayoría de los textos muestran cómo resolver esta ecuación. Pero la razón real por la que tenemos dos soluciones aquí es porque cuando tomamos la raíz cuadrada de x cuadrada, es realmente igual al valor absoluto de x, porque el resultado debe ser positivo. Así que tenemos el valor absoluto de x igual más 3. Por lo tanto x puede ser tanto más 3 o menos 3. Por lo tanto que sabemos que x puede ser más o menos 3. Necesitamos realizar la sustitución en una de las ecuaciones originales para encontrar los valores y correspondientes. Vamos adelante y utilice la primera ecuación donde tenemos y igual x cuadrado, 9. Comencemos con x igual más 3. Así que tenemos y igual más 3 cuadrado menos 9. Soy igual 9, 9 igual 0, lo que significa cuando x igual más 3, y es 0. Porque x está cuadrado cuando x es menos 3, tendremos el mismo valor correspondiente. Vamos adelante y muéstrelo. Si x igual menos 3, luego tenemos y igual menos 3 cuadrado, 9. Pero menos 3 cuadrado es todavía 9. Son 9, 9 igual 0. Para otras soluciones x igual menos 3 e igual 0. Así que el sistema de ecuaciones no lineales tiene dos soluciones que significa, si graficas estas dos ecuaciones en el plano coordinado, las dos funciones que son parábolas deberían intersectarse en estos dos puntos. Vamos adelante y verifique eso. Aviso, una parábola se abre y una aba. Hay dos puntos de intersecciones. Ambos en el x-axis aquí y aquí. Y aviso que las coordenadas del punto de intersección son y cuáles fueron las soluciones. ¿Qué encontramos algebraicamente? Bueno, espero que encontraron esta explicación útil. Gracias por ver.